Entonces, compañeros, pongan atención. Centrémonos en que hace más de 500 años este territorio estaba poblado por nuestros antepasados muiscas, aquí el altiplano. Después llegaron allá entonces nuestros parientes europeos, llegaron aquí, tío, olé, bueno, invadieron, bueno, hicieron de todo. Cubrieron Bueno, a América. entonces ya las Américas, que nos forzaron todo, que América, eso, que este territorio se llamaba, América se llamaba, era el Agua Yala. Sí, sí, era el Agua Yala, que quiere decir la arteria, la sangre del mundo. Mierda, y eso éramos. ¿El ombligo? ¿Como el ombligo del mundo? No, la arteria es una chimba. Sí, El ombligo no tiene que ver con sangre. Sí, no. La arteria. Bueno, entonces ya llegamos, entonces llegaron nuestros parientes europeos, ya nos invadieron, esclavizaron de todo, saquearon. Sí, malditos españoles. Entonces con la lengua muisca pasó que en un principio pues la dejaron ahí, bueno, dijeron que como todos los satanizaban, entonces que esa lengua era mala, eso no valía, lo mejor era el castellano. Pero ya después, ya en 1700 algo le dio este tío, ¿quién era vuestro rey en esa época? Entonces la prohibió el que hablara muiscal. Lo mataban, lo borraban. Entonces después ya quedó totalmente perdido. Se dijo que ya nadie le paró bolas, dijo que eso era una lengua muerta. Las evidencias que quedaron aquí en este sector precisamente estaban allí en la UPTC, de unas traducciones que hicieron unos frailes. Sí. De aquí también de Tunja una señora que se llama María Estela González, una antropóloga. Ella fue la que se tomó la tarea, vino aquí a Tunja y rescató esos escritos, que inclusive ya en la UPTC estaban perdidos. Eso hay una anécdota, ¿sí? Es toda una historia sobre eso, porque el bibliotecario que estaba de turno, porque no sabía ni dijo que eso ya no existía, que no sé qué, pero ella casualmente se encontró con otra persona, que la otra persona dijo, no, eso está ahí, en la UPTC, eso está. Ella lo rescató. Ella ya rescató eso, lo llevó a Carro y Cuervo, instituto que es encargado de lenguas. Pero ella ya empezó a armar empezó a armar unas evidencias, empezó a armar ya, ¿sí? Se puso la tarea ya de armar un diccionario de muisca, pero entonces ella ya estaba como en las últimas, se enfermó eso. Pero entonces, como a todo, entonces ahí llegó un superhéroe, llegó alguien. Entonces apareció de Argentina, llegó el maestro, el profesor Facundo Manuel Sarabia. ¿Argentino? Sí, él vive en Raquel. Menos mal. Se tomó aquí la estadía, le gustó Boyacá ella es parte de aquí. Él vive con la esposa y con los dos hijos vive en Raquel. Entonces tiene estudio en idiomas y se especializó en lenguas nativas. Entonces él sí se tomó él vio algo como básico de donde estaban las lenguas perdidas. Entonces él vio algo que eso se guardaba entre la misma población, que no había necesidad de ir sino que estaba entre la misma gente, que la misma gente por tradición oral lo transmitía. Entonces lo que tocaba era sondear y mezclarse dentro del territorio. Entonces él se tomó la molestia. Entonces él se vino desde Argentina, Bolivia, tocó llevar. Después fue a México y se vino también toda América Central hasta que llegó aquí. Y él sí fue el que agarró, fue como el maestro digámoslo como a construir una casa, ¿sí? Él fue como el maestro, como el ingeniero que llegó. Entonces él sí agarró cada piecita que encontró. Él fue donde la profe, donde María Estela González, pues, se hizo muy amigo. Y entre los dos compartieron ese conocimiento, y entonces el maestro Facundo Manuel, entonces él sí ya unas bases, y él fue el que le hizo que les ayudó con la
traducción con los diálogos a los hermanos Yaya con lo de Tundán. Él fue el que les hizo eso. Entonces, si hay alguien que sepa idioma muisca y que sepa el asunto al derecho y al revés, es el profe Facundo. Yo no soy un académico, yo soy un... ¿Facundo qué? Facundo Manuel Sarabia. Ya lo enseñamos, ya vemos aquí un videito. Argentino que salvó la lengua. Sí, argentino boyacense. Si no hacemos acá, un argentino, mira, salva la lengua visca. Sí, eso. Dale, papito, En dale, eso, papito. en eso estamos. Me gusta. Eso, entonces ya en estos momentos ya lo de la salvaguarda de la lengua muisca ya es un colectivo, también hay varias personas. Está en Suba, también en el Cabildo de Suba, está la profe Nicole, que ella es una persona joven y ella también se tomó como el asunto en serio, también lo sabe y da ya clases, también lo transmite. Hay otro profe, se me olvidó allá en Bogotá también hay otro profe que también maneja bien el tema. Eso. Y aquí estoy yo no soy un académico, yo no soy un experto, yo también me tomo curiosidad a eso, entonces empecé de esas palabras, yo siempre me preguntaba ya por qué significa esto, qué significa esto, qué significa lo otro, entonces allá desde la vereda y después también investigué, me hablado varias veces con el profe Facundo, cuando alguna duda, entonces yo le escribo. Y entonces, aquí estoy con ustedes, aquí hoy, aquí, estamos hoy aquí en el BIM. Entonces, hay cosas ahí desde las cosas básicas que yo sé, como ya el dominio que ya manejan esas personas. Entonces, digamos, cosas... Muchas gracias. Por ejemplo, un saludo, un hola, en música se dice chiu. Chiu, todos. Chiu, hola, Show. sí, hola. Chiu todos. Sí, entonces cuando llega y le dice, ¿cómo estás? Entonces se dice showa. Cuando le digo, ¿cómo estás? Le digo a Domiciano, ¿cómo estás? Showa. Y Domiciano me respondería, showay. Estoy bien. Sí, estoy bien. Y cuando estás mal, ¿cómo dices? ¿Ah? ¿Cómo igual? Me siento re mal. No mentira, Choway, está bien. Showa, decir, por ejemplo, para presentarme, mi nombre, entonces digo, She Hika Edilson. Me llamo Edilson. ¿Sí? Para saludar. Sí. ¿Eso tenía algún sonido especial, digamos, como La- soneto, como algo que, digamos, el chache chic suena como... Sí, es más así como de trabajarlo, así como. Sí, así como. Americano. Y era de América. Mira que no es solo de México, porque México maneja mucho las. Mira que los mexicas también manejan mucho las. Sí. Ese. Sí, era como. Y ese chubo no será, el chubo no será de como una forma de haber trascendido en ese chubo, que cómo era que decía ahora. Se maneja mucho las. Igual que México. Sí, se maneja. Mira, no era solo en México. Toda Centroamérica, Sudamérica. Chubo que se Maneja parece las. similar al chubo. Era un mantra. Sí. Es un mantra. Era mágico. Sí, ahora. Nuestros antepasados eran mágicos. Sí, es como parecido, ¿no? Sí, nuestros antepasados eran muy mágicos. Sí. Entonces, bueno, por acá les tenía un libro. Bueno, entonces hay palabras que las manejamos, las tenemos a diario y las conocemos. Por ejemplo, el alimento, ya lo que conocemos, por ejemplo, como el cuchuco, que quedó el cuchuco que de maíz, eso. Entonces, eso era más o menos como el cuchucuey, ¿sí? Que era el alimento básico. Sí. El cuchucuey. Perdón.
el colibrí, que los europeos no el colibrí, pero el colibrí pues, es el quincho. Ay, el colibrí es el hincho. Quincho. Hincho. Colibrí. No, espera, ya vamos para quincho. Eso sí me interesa. Pero les voy a decir sobre eso. Casi le dio donde. Sí, claro. Chicha es estar alegre. Ah, chicha. No, sobre la chicha. Pero no es estar chicha, es la chicha. No, que está chicho eso. No, porque la chicha era en this guy's fagua. Era fagua. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los europeos, los españoles, de dos tíos que tomaban, pues vino. Y aquí que llegaron y encontraron aquí, pues chicha. Entonces, ¿qué pasó? Pues que les jodió el organismo y los mandaba entre el maíz a cada rato. Sí, Entonces, sí, chicha es diarrea. Chicha es evacuar, chicha es diarrea. Sino que ya la palabra se arregló y la volvimos eso y la romantizamos. Que Muy bien. chicha, sí, porque entonces iban y eso les mandaba entre el maíz y entonces los ancestros les gritaban chicha. Sí. Chichara, voy a cagar. Porque se forma el estómago. Sí, Ok, Entonces, volviendo a lo que antes que casi le digo. Entonces, ¿cómo decimos cuando la persona estaba borracha? Cuando está ebria, ¿cómo decimos? ¿Colibrí? Hincho, eso, hincho. Sí, claro, eso es muy escandaloso. Pero tiene un significado grande. Hincha que es la madre tierra. Y la madre tierra, ¿cómo es la madre tierra? ¿Cómo es la madre tierra? La madre tierra es llena de agua y dando vueltas. ¿Y cómo está la persona cuando está borracha? Pues está llena de agua. Está ahí. Está girando. Me gusta tu teoría. Sí, como la changua, cuca es cueva. Las otras palabras que ustedes conocen respecto a lo del hombre y de la mujer, que lo llamamos yo también, es muy. Chocho. Al morro. Chocho es. No, pero chocho de persona chocha. No, Chocho. música de la persona es sí, jodida. Ya jodido, viejo mamón. Sí, pero claro, chocha es de eso. Yo es de hombre, es como lo que le gusta al hombre, lo que tiene. Ok. Sí. Entonces la flor, pues, referente a la flor era mencionar las flores era la uchuva. Aquella uchuva quedó La fruta. sí, quedó consagrado sí a esa. ¿Ah? Y sí, y changua también es Changua es muy boyacense. Changua es muy boyacense. Chunchullo. ¿Cierto? El changua es muy boyacense. Changua, si las asqueroso, coquito, entonces ya son palabritas que ya se pueden decir. Entonces ya podemos manejar palabras, ya lo que decía, los números, que es el uno es ata, que es el principio, que estábamos hablando con Alejandro, que es muchas bases, muchas cosas que empieza por ata, así porque el principio, sí, la base, el origen. Entonces, Incluso en japonés creo que, si me equivoco, Ata Ini Sun Jungo. Son los primeros números en japonés. Uy, me ha parecido. Ata Ini Sun Jungo. O sea que los japoneses nos invadieron cuando existían los sí, y es que y otra cosa que hay que ver respecto a las lenguas nativas, bueno, pues hay una teoría, eso de pronto los que han estado Omar sí que estuvo en literatura, o bueno, algunos ya han escuchado eso respecto a las lenguas, que cada lengua está como centrada, como enfocada a algo según esa cultura, cómo se haya formado. Por ejemplo, el inglés es el lenguaje de los marineros, es de los militares, eso. Que el francés es más el lenguaje del amor. Del amor, el francés es el más del amor. Sí. Que el italiano es más a la música. Del Papa, Que el español, el castellano, sirve más para hablar mierda y para rezar, para decirle a los dioses. Padre, decirle muchas cosas a los dioses y rezar.
Entonces, ¿qué pasa con las lenguas nativas? Que las lenguas nativas, las lenguas nativas siempre eran de respeto, Sí, sobre todo sí, mucho, sí, mucho, sí, mucho sí, respeto a sí, la sí, naturaleza. sí. ¿Fotos? América. Todo está en video, pero... No, pero dale fotos. Ok, entonces paro. Después Pues seleccionamos. Europa ya estaba muy puteada. Sí. Tus idiomas europeos ya están Sí, puteados. porque América tenía su idioma. sí, lengua, porque idioma es más como universal, es lengua. Sí, entonces eso era siempre inculcaba iba al respeto, por ejemplo, de los hermanos incas, del quechua, entonces hay frases también, por ejemplo, hay una que es ni anda maniachi, ¿sí? Que es cuando le pido permiso, dame permiso, dame respeto. Es más, quiere decir préstame el camino, ¿sí? ¿Quieres decir? No, que quite de ahí. Sí, no, sí, que me preste el camino. Eso. Era Sí, Ichi. que me dé. Y los campesinos de igual que qué frases utilizan según lo que va a investigar usted. ¿Qué frases utilizan los campesinos? Pues allá lo que digo es que como se, o sea, las palabras, lo que les venía diciendo, las palabras las teníamos ahí, pero ni siquiera sabíamos. Entonces lo que le decimos, desde lo básico, siempre que se le dice ¿cómo se le dice, por ejemplo, al menor aquí en esta región? Chiche. No, al último, ¿cómo se le dice? Cuba. Eso, el Cuba. El Cuba, entonces también es muisca, que el Cuba es el pequeño. Es el, No es el guagua, el guagua, ¿Ah? el guagua. Guagua es más del Tolima, porque allá los Tolimas, como los quimbayas, vienen como de eso, pero también era como algo. Sí, era pequeño, pero eso ya es de allá. Estamos aquí altiplano. Ok. Foto. Eso. Entonces ya podemos de cosas básicas, podemos palabras básicas, ya después como hasta... Y digamos en las creencias como en un ser supremo, que ellos que le decían a Dios, para nosotros Dios o Jesús. De los muiscas, el poderoso, el creador de eso, Chiminigagua. Era el gran Chiminigagua. A partir de Chiminigagua, ya sabe que el Chiminigagua fue el que mandó desde la Bochica, el que puso allá a la madre Bachué hasta a Bochica, y después ya les mandó los vio tan aburridos que les mandó a Huitaca. Que Huitaca fue la diosa es la que más me gusta de la cultura muisca, porque fue la que les enseñó el baile, les enseñó la rumba, les enseñó la liberación, la rebeldía. Sino que como todos los dioses crean y después le dejan que hagan y después lo castigo, porque se me pasó entonces la boda de Huitaca también por pasada. Entonces también sufrió castigo. Bueno, entonces volvemos, entonces podemos desde palabras suaves, cosas